Y voy a compartirles la presentación. Cualquier pregunta la hacen por el chat, por favor. Ahí está. Sí se puede ver la presentación, ¿no? Ya. Un momento que termine de poner la asistencia. Listo. Empezamos entonces. Vamos a ver lo que es el día de hoy, tuberculosis urogenital. No digo renal solamente porque en realidad la TBC me puede afectar a todo el sistema urinario. La fisiopatología quizá no dista mucho un poco de lo que han visto en el capítulo anterior, ¿no? Tampoco la parte terapéutica. Lo que quiero es que sobre todo graben lo que es la presentación clínica, es decir, cómo ustedes reconocen a un paciente con tuberculosis urogenital. Lo que vamos a ver el día de hoy, epidemiología, patogenia, patología también, la clínica, diagnóstico y terapéutica. En cuanto a la epidemiología, bueno, dependiendo de lo que ustedes lean, se considera la tercera forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. A ver, les pregunto, ¿cuál es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar? Por el chat responde, por favor. ¿Cuál sería la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar? ¿Qué responderían? Pleural, ¿ya? ¿Alguna otra idea? Pleural. En algunos textos te ponen también la de los ganglios, ganglionar. Acá en el Perú la pleural, muy bien. Bueno, más frecuente en varones, edad media 40 años. Al diagnóstico de tuberculosis renal, se ha visto que hasta 2 a 20% de pacientes también puede tener tuberculosis pulmonar, ¿no? O sea, al diagnóstico de TBC renal o urogenital, un porcentaje de pacientes también tienen TBC pulmonar. Como pueden ver en esa radiografía, mira, tienes acá un infiltrado pulmonar y también tienes un riñón calcificado, si pueden ver acá abajo, un riñón calcificado. Vamos a ver cómo se llama ese riñón calcificado más adelante. Y se ha visto que hasta 25, 60 y tantos por ciento de pacientes con TBC miliar también tienen TBC renal, ¿no? O urogenital. Recuerden que la TBC miliar es la diseminación hematógena de la micobacteria, es decir, puede coexistir tuberculosis renal o urogenital con TBC pulmonar o TBC miliar o en otros órganos. El hecho que tengas TBC en los riñones quiere decir que la micobacteria ha ido por vía hematógena. Es parte de la epidemiología en mi hospital, una estadística que hicimos. Si se dan cuenta acá, la tuberculosis más común extrapulmonar en el Hospital 12 de Mayo en pacientes hospitalizados es la TBC de sistema nervioso central, sobre todo.
seguido de la pleural, enteroperitoneal y más abajo está la urogenital, ¿no? O sea, la estadística varía de acuerdo al medio en que te encuentres. Miren, en mi hospital, por ejemplo, es más común la tuberculosis de disema nervioso central, o sea, la meningitis, por ejemplo. Más o menos lo que les había mencionado en los porcentajes. Lo más común en el 12 de mayo es tuberculosis de nervioso central, seguido de la pleural, sistémicos, articular y más abajo lo que es la urogenital. Urogenital se incluye lo que es tuberculosis de los riñones y la vía urinaria, por supuesto. Patogenia. ¿Cómo es que llega la micobacteria a lo que son los pulmones y a producir enfermedad? Si ustedes están en un ambiente con un paciente bacilífero, con un paciente con tuberculosis de K positivo, tienen, dice, un 30% de posibilidad de hacer la infección primaria. ¿Qué significa la infección primaria? Significa que el bacilo ha llegado a tu alveolo, lo has inhalado y ha llegado a tu alveolo. En la mayoría de pacientes, en el 70%, en el otro 70%, no llega a tu alveolo. Se queda en tu boca, la laringe, la tráquea, con el moco, los cilios, la tos, lo botas y no pasó nada. En un 30% llega al alveolo. Y al llegar al alveolo te produce un foco inicial de enfermedad parenquimal, llamado foco de Gón, que es este puntito blanco que ven acá. ¿Ya? Es el foco de Gón, el foco inicial de enfermedad parenquimal, que lo hace el 30% de pacientes expuestos. Llega el bacilo al alveolo. Cuando el bacilo llega al alveolo, ¿qué célula es la primera línea de defensa contra el bacilo? ¿Cuál es nuestra primera línea de defensa? ¿Se acuerdan? ¿Quién hace de primera línea de defensa? En el chat lo pone. El macrófago alveolar. Perfecto. Ese macrófago alveolar fagocita el bacilo y lo lleva a los ganglios linfáticos regionales. Los que están acá. Ahí está. Esos ganglios linfáticos se inflaman, crecen, ¿no? Y puede haber incluso infiltrado parenquimal periliar. Y este conjunto de foco inicial parenquimal y ganglios se conoce como complejo de arranque o complejo de Gón. El foco inicial de enfermedad parenquimal es el foco de Gón, Y el conjunto del foco parenquimal, foco de Gón con los ganglios, se conoce como complejo de arranque o también llamado complejo de Gón. Esto lo hace el 30% de los expuestos, no todos. De ese 30% de los expuestos que hacen este complejo de arranque de Gón, que hace la infección primaria, solo en el 10%, esa infección progresa desde un inicio. Desde un inicio progresa, avanza. Estos ganglios de acá crecen, se inflaman. Hay compromiso parenquimal periliar. De arranque todo sucede. Y eso se llama tuberculosis primaria. Que básicamente es de los ganglios periliares en el pulmón. Y es más común en niños y en inmunosuprimidos. O sea, es cuando la TBC progresa desde el arranque. Pero no sucede siempre eso. O sea, eso solamente ocurre en el 10% que avanza desde el arranque. Esa TBC primaria o progresiva primaria se da sobre todo en niños y a nivel del hilio. En el 90% la tuberculosis no progresa, la tuberculosis se contiene. Estos ganglios no crecen mucho, la infección se contiene, el ganglio se queda ahí nomás y se conoce eso como TBC latente. ¿Cómo diagnostican TBC latente? ¿Cómo diagnostican ustedes tuberculosis latente? ¿Con qué prueba? PPD, la prueba de tuberculina, ¿no? Bueno, para decir TBC latente requieres un PPD positivo, por supuesto, pero en un paciente asintomático con beca de esputo negativo y una placa no sugerente de actividad. O sea, PPD o tuberculina positivos en un paciente asintomático sin placa sugestiva, beca negativo, TBC latente. Pero si ese PPD positivo es positivo en un paciente pues con baja de peso y con un infiltrado apical, es tuberculosis activa. PPD con pruebas negativas. En ese 90% que hacen TBC latente,
el 90% en sí no va a ser nunca enfermedad. Nunca le va a pasar nada, ¿no? Como la mayoría de nosotros. Solo en el 10% esa tuberculosis latente, ese, ese bacilo que estaba en ese complejo de Ranke o de Gón, digamos, bien controlado por las células, por los macrófagos, por los linfocitos, estaba inactivo, solo en el 10% se vuelve a activar, se reactiva, y esa TBC secundaria. Esa reactivación de ese complejo de Ranke, esa TBC secundaria, la mayoría de veces es pulmonar. Pulmonar y se encuentra en los ápices, la mayoría de veces. ¿Ya? Esa TBC es del adulto, se presenta en los pulmones, en los ápices, apicales. La mayoría de veces pulmonar. Pero esa reactivación, ese secundarismo, también puede ser extrapulmonar. Porque el bacilo, a partir de ese complejo de Ranke de Gón, se va por vía sanguínea, hematógena. ¿Ya? Y se puede ir, por ejemplo, a las meninges, se puede ir, por ejemplo, al hígado, se puede ir al hueso o se va también al riñón. O sea, la tuberculosis renal urogenital es predominantemente en una TBC secundaria. Puede ser primaria, o sea, puede ser que desde el arranque, desde la formación inicial del complejo de Ranke, el bacilo vaya al riñón, sí, también, ¿ya? El inmunosuprimido sobre todo. Pero sobre todo va a ser una TBC secundaria. Esa reactivación se da a nivel del riñón, porque el bacilo se fue por vía sanguínea. ¿Ok? Esto es lo que me refiero. TBC primaria es la de acá, esta de acá. Es la progresión inicial de la tuberculosis, mira, ganglionar, periliar, sobre todo en niños. La postprimaria o reactivación o secundaria es la de acá, predominantemente es pulmonar, pulmonar y en los ápices, lo que ustedes conocen. Pero también esa reactivación podría ser extrapulmonar, en el órgano que tú te imagines, cualquiera de ellos. También es factible que el bacilo, a partir de este complejo de Ranke de Gón, ya sea como forma primaria o como secundaria, se vaya por vía hematógena y se disemine. Y la diseminación hematógena de la micobacteria se conoce como TBC miliar. O sea, esa TBC miliar es la diseminación hematógena de la micobacteria y puede darse desde tuberculosis primaria o secundaria o postprimaria, dependiendo de tu grado de inmunosupresión. Recuerda que el patrón radiológico característico de tuberculosis miliar es un patrón bilateral. ¿Y qué característica tiene? Es micronodular. Esta placa, recordar, no es patognomónica de tuberculosis, también se puede ver en otras patologías, ¿no? Histoplasmosis, neumonías virales, etc. ¿Ya? Recuerden que el concepto de TBC miliar es la diseminación hematógena de las micobacterias. El término miliar viene por semillas de mijo. Este mijo es un cereal, ¿no? Es un cereal con estos gránulos que tiene. Bueno, lo que pasa es que en los pacientes fallecidos, en las necropsias, se veían estos nodulitos amarillentos en el parénquima pulmonar y otros órganos. De ahí viene el término, ¿no? Mijo miliar le pusieron. Ahora, específicamente tuberculosis urogenital, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, ahí están las formas en que se presenta la tuberculosis urogenital. Presentación clásica, glomerulonefritis, nefritis intersticial, tuberculosis genital y amiloidosis. Ya son las formas clásicas de presentación. Ya. Las formas de sí, de esa presentación. De estas, obviamente la más común es la que se llama presentación clásica, que es una uropatía obstructiva. Entonces la tuberculosis urogenital y la TBC renal se presentan como una uropatía obstructiva, con estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. La tuberculosis renal, per se, por sí misma, no me da síndrome nefrótico ni nefrítico. Es cierto, puede haber nefritis, pero es algo rarísimo, ¿ya? O sea, un nefrítico por tuberculosis es raro. Síndrome nefrótico, per se, por el bacilo, no se produce. Lo que me puede producir tuberculosis pulmonar son bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias son secuelas de tuberculosis pulmonar. Esas bronquiectasias
se inflaman de forma crónica, me producen inflamación crónica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y toda inflamación crónica me produce amiloide, Cualquier inflamación crónica, autoinmune, infecciosa, me produce amiloide. Y ese amiloide se va al riñón y me produce una amiloidosis renal. Y esa amiloidosis sí me puede dar síndrome nefrótico, pero no es per se fisiopatológicamente por el bacilo, es por la secuela de tuberculosis pulmonar. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a ver en sí la fisiopatología de tuberculosis. Esta parte ya la vieron ustedes, la formación del complejo primario de Gone, ¿no es cierto? Saben que el bacilo llega a la parénquima pulmonar, es fagocitado por el macrófago alveolar. Ese macrófago lleva el bacilo a los ganglios linfáticos, los cuales se inflaman y se forma el complejo de Gone. En la mayoría de pacientes el cuadro se queda dormido, silente, latente, se controla. En 10% de arranque se activa. Y esa tuberculosis primaria inicial suele ser ganglionar iliar. Pero en algunos pacientes también se puede ir de frente por vía sanguínea. Depende del grado de inmunosupresión, ¿no? Depende de ese momento. Se puede ir por vía sanguínea y obviamente alcanza el riñón. Y el bacilo inicialmente se localiza en la corteza renal. ¿Ya? En la corteza renal es donde se localiza inicialmente ese bacilo. Y ese bacilo se puede quedar ahí en un granuloma hasta por 20 a 30 años. Si les preguntaran alguna vez cuál es la tuberculosis extrapulmonar que se presenta más posteriormente o más tardíamente, es la tuberculosis renal. Tú puedes haber llevado semiología, ponte, el 2 de mayo del 2010, y hiciste tu tuberculosis latente y recién en el 2040 se manifiesta. El TBC de presentación más tardía, de manifestación más tardía, es la TBC renal. Hasta 20 a 30 años luego, más incluso, se puede presentar. La cosa es que los bacilos permanecen latentes en la corteza renal. La corteza renal, luego hay una invasión a la médula renal, y miren acá cómo ese granuloma se rompe y los bacilos caen en los túbulos renales, en el nefrón. Y los bacilos se excretan por la orina, y es así como me van contaminando toda la vía urinaria. Me van contaminando toda la vía urinaria. Porque el granuloma renal se rompe, los bacilos caen a la vía urinaria, ¿no? A la pelvis renal, a los cálices primero, a la pelvis renal, a los uréteres, y se van diseminando, se van sembrando por toda la vía urinaria. Pero la idea es que sepan que se localiza inicialmente en la corteza renal y puede estar mucho tiempo ahí, ¿no? Hasta que finalmente se erosionan, los bacilos caen en el túbulo proximal y se diseminan por otros sitios, se diseminan y se excretan finalmente por la orina, para que lo tengan eso en consideración. Aquí está, ¿no? Como les había mencionado. Tienes la infección inicial primaria, y a partir de esa infección inicial el bacilo se puede ir a cualquier sitio, ¿no? Tubo digestivo, a nivel nervioso central, y bueno, en algunos pacientes se va pues a nivel renal, esa diseminación sanguínea. Inicialmente se localiza el bacilo en la corteza. Miren, se han descrito hasta 46 años después de la infección primaria se puede dar el cuadro. Se ha visto que el riñón es favorecido en su infección por tuberculosis porque ya saben por fisiología que el 20% del gasto cardíaco va al riñón. Pero recuerden, se localiza en la corteza renal, se forma el granuloma tuberculoso. Y puede ser contigo pues 20, 40 años. Hasta que de acá, digamos, a 30 años tú haces un evento de inmunosupresión, una diabetes, ponte, ¿no? Eres diabético y ese bacilo se reactiva. Ese granuloma tuberculoso se rompe y los bacilos caen a los túbulos renales, misma de la médula renal, los cálices, la pelvis y toda la vía urinaria, ¿no? Y ya se compromete. Esa es la idea con tuberculosis urogenital. Acuérdate que es la de presentación más allá, la más tardía de todas. Bueno, como les mencioné, la presentación clásica que tiene formas patológicas
básicamente me da estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. Y el estadio máximo de calcificación renal es el riñón mástic, que es un riñón completamente calcificado. ¿Ya? Lo que pasa, recuerden que los granulomas se forman en la corteza, esos granulomas se rompen, se quitan los bacilos, y por la inflamación local que producen, mira cómo me obstruyen los cálices y la pelvis renal. Finalmente todo ese riñón se inflama y se calcifica. Se calcifica, y ese riñón calcificado se llama así. Riñón mástic. Riñón mástic. Ya es el estadio final, digamos, de la tuberculosis clásica urogenital. Mira, uropatía obstructiva, ¿no? Uropatía obstructiva, estenosis, calcificaciones. Y como hay estenosis en la vía urinaria, hay una hidronefrosis inicialmente, y el riñón se llega a calcificar también. ¿Cómo se presenta? Recuerda que se presenta hasta 46 años luego, ¿no es cierto? La mayoría son asintomáticos, o sea, tienes su tuberculosis y nunca te vas a dar cuenta que la has tenido. Clásicamente van a encontrar lo que es la triada de Colombino: aciduria, piuria, bacteriuria. Pero se ha visto ya con el tiempo que esto es algo más que nada histórico. Alguien te lo va a preguntar, ¿ya? Es la triada de aciduria, piuria, bacteriuria. Triada de Colombino. No tiene mucha sensibilidad para decirme que es tuberculosis. Si me preguntaran cuál es el cuadro clásico de TBC urogenitales, hematuria. Hematuria, micro o macroscópica, pero hematuria. Pero obviamente ante una hematuria, tú no vas a pensar primero en tuberculosis, ¿no? Pensarás primero en una litiasis, problema prostático, una infección urinaria, una neoplasia en la vía urinaria quizás, ¿no? De vejiga, riñón, próstata, no sé. Pero dentro de tus diagnósticos vas viendo, ¿no? No es cálculo, no es cáncer de próstata, no es cáncer de vejiga. ¿Qué me queda? Una posibilidad es tuberculosis urogenital. No digo que sea la principal causa de hematuria, pero tiene que ser en tu diferencial, ¿no? Y bueno, cuando te compromete lo que es los genitales, en varones me da una epididimitis y en mujeres una salpingitis. Y esa salpingitis me obstruye las trompas y me puede dar infertilidad, lo mismo en los varones con el epidídimo, ¿no? Me puede dar síntomas inespecíficos como obstructivos, irritativos, obviamente, ¿no? Pero el cuadro es hematuria. Vamos a proceder un poco. Les mencioné que esa es la presentación clásica, ¿no? Pero también se ha visto casos raros de glomérulonefritis y nefritis intersticial. Esta nefritis intersticial y glomérulonefritis incluso tienen un mecanismo inmunológico, ¿ya? Pero son cosas raras. Lo que tienen que saber es la presentación clásica de estenosis y calcificaciones de la vía urinaria y hematuria, y lo piensan como exclusión. El gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis urogenital es el cultivo para micobacterias en orina. Sensibilidad 80-90%, especificidad 100%. Pero tienes que enviar, para tener esa sensibilidad y especificidad, 3 a 6 muestras en la primera orina de la mañana. La baciloscopía en orina, o sea, el Sid-Nielsen en orina, yo le pido un BK en orina, su sensibilidad es baja. Probablemente salga negativo. Negativo. Tienes que cultivarlo. Recuerda de que para que el BK se salga positivo, una cruz requiere al menos 5.000 bacilos por mililitro. Pero para que el cultivo salga positivo requiere solamente 10. Entonces el gol estándar es el cultivo de orina. El BK directo puede que salga negativo porque requiere 5.000 bacilos. 5.000 bacilos. Pero el cultivo es el que con 10 bacilos crece. Obviamente que se demora un mes. Pero para que se salga positivo, tenga una buena sensibilidad y especificidad, tienes que enviar 3 a 6 muestras en la mañana. Algunos métodos que pueden también ayudar son PCR y Genexpert, ¿ya? Pero gol estándar es cultivo de micobacterias, cultivo para micobacterias. ¿Okay? Biopsia, ¿se pedirá biopsia? Por ejemplo, en tuberculosis del epidídimo, podemos pedir biopsia de epidídimo, ¿no es cierto? La mayoría de veces no requiere biopsia renal, no. La mayoría de veces se diagnostica con
cultivo de orina para tuberculosis, para micobacterias. Miren, tiene una sensibilidad y especificidad bastante elevadas. Bastante elevadas. Pero si hacemos la biopsia, recuerden que se encuentra pues la necrosis gaseosa clásica, ¿no? La granuloma calcificante. Miren, como me da dilataciones de la vía urinaria con estenosis de la vía urinaria, para que se den cuenta. Es una uropatía obstructiva. Miren este riñón dilatado, dilatación. ¿Ok? ¿Cómo se llama este riñón? Miren acá, una calcificación renal. ¿Cómo se llama eso? Riñón mástica. Es la autoamputación, calcificación renal. Un riñón que ya no funciona, calcificado. Un granuloma me obstruyó la vía urinaria, la pelvis renal, el riñón se inflamó y se calcificó. Esto ya ni siquiera estará activa la tuberculosis, es una secuela. ¿Ok? Es un riñón calcificado. Una buena posibilidad es un riñón mástico. Mira, calcificación renal, riñón mástico. En el epidídimo, en la cabeza del epidídimo es donde se localiza la tuberculosis. ¿Ya? Y a veces tiende a fistulizar. ¿Ya? O sea, en el testículo se forma una úlcera y fistuliza. El efecáceo puede salir. Es causa de infertilidad. En pacientes con tuberculosis miliar, como el BK es negativo en esputo porque es intersticial, palpen epidídimo siempre, ¿ya? Puede que también esté el epidídimo. ¿Cómo lo describen el epidídimo con tuberculosis? Arrosariado, como un rosario, ¿ya? Lo que tiene duro el epidídimo. Es lo que van a encontrar en la palpación. En mujeres, ¿no? Es común también la salpingitis, dentro de las formas de presentación. No digo que sea muy frecuente, pero si a la mujer le afecta la TBC a nivel urogenital, le da una salpingitis crónica y es causa de infertilidad incluso. ¿Cómo se maneja la TBC urogenital? Manejo médico, que es el que ustedes conocen, nefrostomía percutánea, stem cirugía, debido a que me producen estenosis y calcificaciones. Miren cómo acá el riñón tiene una hidronefrosis, seguramente una estenosis acá de la vía urinaria, y se le echa una nefrostomía percutánea, o sea, por la región lumbar se hace una punción con un troca y se le pone un catéter, ¿no? Un catéter que va hacia afuera, ¿no? Nefrostomía percutánea, para mejorar la función renal. Recuerda que las uropatías obstructivas hay que desobstruirlo. El bacilo tuberculoso para que salga del riñón es bien complicado, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento de 10 años incluso al paciente. Los esquemas que ustedes ya conocen, ¿no? TBC sensible, resistente, los esquemas son los mismos que han visto en homología. No hay mayor cambio acá. Es igual. Esquema para TBC sensible, ya saben que dura 6 meses. Sin infección por VIH. 2 meses todos los días, isoniazida, rifampicina, piramicina, methylbutol. Y 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida, rifampicina. Con infección por VIH, dura 9 meses. 2 meses de isoniazida, rifampicina, piramicina, methylbutol. Y 7 meses todos los días, isoniazida, rifampicina. Cualquiera de los dos esquemas va a servir para TBC urogenital. ¿Ya? Cualquiera de los dos, dependiendo si eso no es VIH. Recuerden de que hay un esquema de 1 año, que es para TBC miliar, sistema nervioso central o articular. Acá no especifica, este esquema no es para tuberculosis urogenital. Para urogenital vamos a elegir los dos anteriores, dependiendo si tienes o no tienes VIH. ¿Cuándo usaremos este esquema de acá de 1 año en TBC urogenital? En el contexto de una TBC miliar. Recuerda que la TBC miliar es la diseminación hematógena de la micobacteria. Diseminación hematógena de la micobacteria, ¿no? Entonces también puede estar en el riñón ahí justo. Entonces ahí obviamente, si tengo TBC miliar y dentro del TBC miliar urogenital, usaré este esquema. Eso ya lo han visto ustedes en lo que es neumología. Y para acabar, corrección renal, es importante. ¿Qué fármacos del esquema, los de primera línea, requieren corrección renal según depuración de creatinina? Puede ser pregunta de examen, piracinamida, cambutol. Se corrigen según depuración.
¿no? En cambio, isoniazida y rifampicina no requieren corrección renal. Me interesa mucho de la clase que sepan identificar cuando estén frente a un caso de tuberculosis urgente hematuria. Obviamente tu primera posibilidad no va a ser. Pensarás en litiasis, cáncer de próstata, no, infección urinaria, incluso alguna otra causa. Pero ahí tu diferencial tiene que estar. No es litiasis, no es esto. Ah, no puede ser tuberculosis y vas investigando. Pídete una urotomografía, una ecografía, veo estenosis, calcificaciones, tuberculosis. En orina, la baciloscopía puede ser negativa, pero pido cultivo. Y el cultivo se demora, sí, pero tiene una sensibilidad y especificidad alta y ese gol estándar. Lo único que recuerden que tienen que ser varias muestras para que tenga esa sensibilidad elevada. Y eso sería todo, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta. Con respecto a la clase, lean un poco sobre la fisiopatología, ¿no? O sea, esa debe ser primaria o secundaria. Lo más común es que sea pulmonar, pero también, si el bacilo se le ocurre irse por vía hematógena, sobre todo en un inmunosuprimido, se puede dar la tuberculosis extrapulmonar. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Una clase bastante sencilla, sobre todo porque también ya tienen el concepto de lo que es TBC pulmonar. Pero revisen un poco lo que es la fisiopatología y sobre todo la presentación clásica. Los casos de glomerulonefritis y nefritis intersticial son anecdóticos. Acordarse de eso. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos más adelante. Hasta luego.